¿Qué hay detrás de la muñeca más famosa del mundo? ¿Quién fue la mente maestra que dio vida a Barbie? ¿Y qué secretos y misterios rodean la vida de su creadora? Adéntrate en el intrigante mundo de Brooke Handler, la visionaria empresaria que desafió convenciones y rompió esquemas en la industria del juguete. ¿Qué inspiró a Brooke a crear una muñeca que cambiaría la forma en que las niñas jugaban para siempre? ¿Cómo logró superar los obstáculos y críticas para convertir a Barbie en un fenómeno cultural global? Pero, ¿existe acaso un lado oscuro en la vida de Brooke Handler, oculto entre los brillantes destellos del éxito? Disfruta de este emocionante video para descubrir el fascinante legado y el posible secreto oscuro de la inventora de Barbie. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta increíble historia que cambiará la forma en que ves a la muñeca más famosa del mundo. La vida de Brooke Handler, la brillante mente detrás de la icónica muñeca Barbie, es una historia llena de giros y desafíos que la convierten en una figura fascinante en la historia del juguete. Brooke Mariana Handler nació el 4 de noviembre de 1916 en Denver, Colorado. Fue la menor de los 10 hijos de Jacob e Ida Mosko, inmigrantes judíos de Polonia que se establecieron en Estados Unidos en busca de un futuro mejor. La infancia de Brooke estuvo marcada por la pérdida temprana de su madre, quien falleció debido a complicaciones de una cirugía en la vesícula biliar. Con tan solo 9 años, Brooke quedó al cuidado de su hermana mayor, Sarah, quien recién había contraído matrimonio. Desde una temprana edad, Brooke Handler demostró su espíritu emprendedor y habilidades para los negocios. Durante la adolescencia, conoció a Elliot Handler, un joven emprendedor y artesano. En 1938, Brooke y Elliot contrajeron matrimonio y juntos se mudaron a Los Ángeles en búsqueda de oportunidades. A pesar de las dificultades económicas, el matrimonio trabajó con determinación y dedicación en su negocio, que consistía en fabricar marcos de fotos y casas de muñecas utilizando madera sobrante. El destino cambió para Brooke Handler en un viaje a Europa en 1956. Durante su estancia en Suiza, descubrió una muñeca llamada Bill Lilly, que era una figura de 11 pulgadas basada en un personaje de cómic que se vendía principalmente como juguete para adultos en Alemania. La idea de una muñeca con apariencia adulta capturó la imaginación de Brooke, quien se dio cuenta de que había un mercado inexplorado para muñecas de moda dirigidas a niñas. Inspirada por la elegancia y sofisticación de Lilly, Brooke visualizó una versión tridimensional de esta muñeca que permitiría a las niñas proyectar sus aspiraciones y sueños en un futuro lleno de posibilidades. Con esta visión, Brooke Handler convenció a Mattel, la compañía que ella y su esposo habían fundado junto a Harold Maxson, para producir la muñeca Barbie. El lanzamiento de Barbie en 1959 fue un éxito rotundo, con su cabello rubio, cintura estilizada y guardarropa a la moda. La muñeca Barbie se convirtió rápidamente en un símbolo de la moda y la feminidad para millones de niñas en todas partes del mundo. A pesar del éxito, Barbie también enfrentó controversias. La muñeca fue criticada por sus proporciones poco realistas y la promoción de un ideal de belleza inalcanzable para muchas niñas. Sin embargo, Brooke Handler defendió a Barbie como una herramienta para que las niñas pudieran soñar en grande y aspirar a carreras y roles más allá de los estereotipos tradicionales del género. Ahora, antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like y quedarte hasta el final para seguir conociendo de esta fascinante historia. No te arrepentirás. Continuando con la historia, a mediados de la década de 1970, Brooke Handler enfrentó serios problemas legales. Ella y su esposo Elliot fueron acusados de fraude y evasión de impuestos por la Comisión de Bolsa y Valores, también conocida como SEC. La condena resultó en una multa de $57,000 y 2.500 horas de servicio comunitario para Brooke. A pesar de este revés, Brooke no se dejó abatir y fundó Ruckton Corporation, donde desarrolló y comercializó productos de belleza y bienestar dirigido a mujeres. La vida de Brooke Handler también estuvo marcada por una lucha personal contra el cáncer de mama. Después de someterse a una mastectomía en 1970, Brooke se convirtió en una defensora de la conciencia sobre el cáncer de mama y desarrolló las primeras prótesis mamarias
externas para ayudar a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. El oscuro secreto de la inventora de Barbie, Brooke Handler, es un aspecto controvertido en su exitosa carrera. Si bien es indiscutible que ella fue la mente maestra detrás de las muñecas más vendidas de la historia, la famosa Barbie, también es cierto que enfrentó un momento difícil en su vida que la llevó a enfrentar acusaciones y multas. Brooke Handler revolucionó el mundo de los juguetes al idear la icónica muñeca Barbie en 1959. Antes de su creación, la mayoría de las muñecas tenían una apariencia infantil, pero Handler vislumbró un mercado inexplorado y apostó por una muñeca con aspecto adulto. Su intuición fue acertada y desde su lanzamiento, las Barbies se convirtieron en un fenómeno global, vendiéndose como pan caliente en todas partes del mundo. Sin embargo, años más tarde, en 1978, la vida de Brooke Handler dio un giro inesperado cuando ella y su esposo Elliot Handler se vieron envueltos en problemas legales. Ambos fueron acusados de evasión de impuestos y de mentir en sus declaraciones financieras. Las autoridades descubrieron irregularidades en sus registros contables, lo que los llevó a enfrentar cargos por fraude fiscal. La sentencia fue dura para la pareja de inventores. Brooke Handler fue condenada a 2.500 horas de servicio comunitario y se le impuso una multa de $57.000. Este incidente sin duda dejó una pequeña mancha en su exitosa carrera y en la imagen pública de la creadora de Barbie. A pesar de este oscuro episodio, el legado de Brooke Handler como innovadora en la industria de los juguetes es innegable. Su visión audaz de crear una muñeca con apariencia adulta y el enfoque en la moda y la fantasía capturaron la imaginación de generaciones de niñas en todo el mundo. La Barbie se convirtió en un símbolo cultural y un ícono de la moda, reflejando la evolución de la sociedad y los roles de género a lo largo del tiempo. El legado de Brooke Handler vive a través de Barbie, una figura icónica que sigue siendo relevante en el mundo del juguete y más allá. A pesar de los problemas legales que enfrentó, su creatividad e ingenio han dejado una huella indeleble en la historia de los juguetes y en la imaginación de generaciones de niñas. Brooke Handler falleció el 27 de abril del 2002, dejando un legado duradero como una visionaria y emprendedora pionera en la industria del juguete, inspirando a generaciones de niñas a soñar en grande y perseguir sus ambiciones, sin importar las barreras que puedan enfrentar. En la vida de Brooke Handler encontramos un verdadero ejemplo de perseverancia, audacia e innovación al crear Barbie, una muñeca que trascendió fronteras para ser símbolo de empoderamiento para niñas. Brooke nos recuerda que nuestros sueños pueden hacerse realidad si los perseguimos con coraje sin importar los desafíos. Al igual que Brooke Handler desafió estereotipos, también podemos romper barreras en nuestras vidas. Cada uno tiene el potencial de hacer una diferencia positiva en el mundo. Te invito a que sigas explorando historias de inspiración y superación en nuestro canal. Suscríbete para estar al tanto de nuevos contenidos motivadores. Dale like si esta historia te ha inspirado, comenta tus pensamientos y comparte este video con tus seres queridos para difundir tu inspiración.